vuelta con Sábado al Día, espacio de la Conexión X. Señores, el escenario geopolítico esta semana fue interesante, demasiado interesante. Uno de los hechos más trascendentales fue justamente el que reunió a los líderes de las dos principales potencias del mundo en este momento. Estamos hablando de Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping, presidente de la República Popular China. En esta ocasión, déjame invitar a Jesús Rodríguez, joven, brillante, politólogo, profesor universitario, para que analicemos este y otros temas también que están en la palestra en cuanto a lo político. Jesús, gracias por estar una vez más aquí en Sábado al Día, hermano. Para mí un placer, en realidad, la invitación. Y qué buen tema mencionabas. A ti te También, apasiona ese. no, y veía que al inicio hablabas de cómo Trump va jugando un tablero en el que prácticamente es como levantarse y ver qué tengo en agenda, qué hoy coloco en la palestra pública. Mira que con el caso incluso de China y Estados Unidos, los teóricos estadounidenses como Brzezinski y demás siempre habían dicho algo muy importante y es que a China convenía mantenerla más cerca que lejos, porque se veía ya que venía a tener un desarrollo industrial, un desarrollo militar, un desarrollo económico que iba a ser importante. Recordemos la visita de Nixon hacia la China comunista de Mao En Zedong. 73 creo que fue. Sí, exacto. Entonces, hoy que vemos un Donald Trump de nuevo acercándose a China, pero ¿por qué razón? Vimos que cuando él entró a su mandato quiso colocar aranceles, quiso venir con una política prácticamente basada en restricción, con el objetivo de frenar esa gran influencia china que había en el mercado estadounidense. Prácticamente todo se produce en China. Las mismas empresas estadounidenses han migrado hacia China, no porque sea más barato, ha migrado porque hay una mano de obra tecnificada, hay una mano de obra calificada para realizar los trabajos y resulta conveniente tenerlo en ese país. Entonces vemos que hoy tienen un acercamiento, pero es justamente por eso. China no es un país que puede estar lejos del escenario mundial, Pero no solo, menos para Estados Unidos. no solo un acercamiento, yo no sé si tú lo ves también, hay un mensaje, porque Trump no se reúne solo con Xi Jinping, él va, como él bien dijo, con los más grandes empresarios de Estados Unidos. ¿Qué mensaje tú interpretas de esto? Sí, como te decía, ahí lo que se trata de buscar es que haya un mayor acercamiento con Estados Unidos a que con Rusia. Porque era algo que se decía y siempre los teóricos estadounidenses, es mejor tener una China más cercana hacia Estados Unidos que una China cercana a Rusia. Ya ellos tienen el inconveniente de que la gran inversión, tiendas como Apple y demás, donde fabrican sus celulares, donde fabrican sus productos, es en China. Entonces, ¿cuál es la vía que tiene Donald Trump en una política prácticamente económica de restricción que lleva? Es tener un acercamiento y poder tratar de equilibrar un poco la balanza, de llegar a acuerdos, porque todo se está produciendo allá y eso yo no puedo simplemente voltear la cara y hacerle caso omiso. Tengo que evaluar entonces cómo yo puedo hacer que las empresas comiencen de nuevo a fluir en mi territorio, pero tengo tal vez que ver qué están haciendo los chinos que yo no estoy haciendo, por qué su mano de obra se ha tecnificado, por qué han avanzado tanto tecnológicamente, por qué su economía cada vez se está convirtiendo en una de las más grandes. Hoy en día son la segunda economía más grande del mundo. Cuando vemos al presidente Donald Trump, siempre lo vemos como ese pacificador, esa persona que ha mencionado que ha librado 8 guerras o que la ha tratado de pacificar. ¿Estamos viendo a un Donald Trump pacificador con los temas que se han relacionado con Irán o está buscando un paño frío con China? Bueno, un Donald Trump pacificador utilizando armamento militar, un Donald Trump pacificador que entiende que puede ir a bombardear un país con un avión B-2 y exterminar una nación como amenazó. Pero él aspira al Nobel de la Paz. Un Donald Trump que va a un país latinoamericano y secuestra a su presidente. Un Donald Trump que nos despliega en el Caribe prácticamente, busca esta guerra para combatir las drogas, pero no captura a las personas que envían esas sustancias, simplemente las elimina para ni dejar rastro, cosas que nosotros no sabemos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no hay ni siquiera paz. La paz se consigue dialogando, la paz se consigue llegando a acuerdos. Yo no puedo a punta de armas pretender que tú hagas lo que quieras y que tal vez por la influencia económica, militar que yo tenga, el temor de yo ver un ejército entrar a mi país que comience a aniquilar mi población, yo tenga que tomar alguna decisión. Eso no es paz, eso simplemente es temor. ¿Y qué va a pasar? Al final, ¿cuántos años no duraron en Afganistán? ¿Y quiénes hoy están ahí en día? Están los talibanes. ¿Pero por qué razón? Porque los pueblos
cuando tienen ese grado que poseen los árabes de resistencia, de ideología, de perseverancia, tú no puedes únicamente ir y destruir todo de la noche a la mañana. Duraron más de 20 años allá. Hoy en día gobiernan los talibanes por una convicción, por lo que para ellos representaba lo que debía de ser ese país. Aparecen filmas de Brzezinski, siempre lo he dicho en YouTube, diciéndole incluso a ellos, estas montañas siempre van a ser de ustedes, este territorio siempre va a ser de ustedes, nosotros no se lo vamos a poder quitar. Y es justamente por eso, los árabes, si nosotros vemos su historia, siempre ha sido un pueblo que ha estado en guerra. Para terminar con este punto de China en el escenario global, fíjate que José Miguel ha mencionado esa característica de Donald Trump, que ha intervenido en escenarios que incluso lo extralimitan de sus facultades como presidente de Estados Unidos. Él se cree el presidente del mundo. El papel de China en todo esto, ¿cuál tú crees que ha sido? ¿Ha sido parsimónico? ¿Ha sido permisivo? ¿Por qué vemos una China, digamos, tras bastidores, si es que está? En el caso, por ejemplo, de Irán, no se mete, no toma partida, por ejemplo, en lo de Venezuela. ¿Cuál es el papel de China en esto? Mira, los chinos nosotros tenemos que ver que tienen ellos son confucianos. Entonces, lo que sucede es que ese estilo de vida, ellos no intervienen en política exterior. Los chinos actualmente tienen algo muy peculiar y es que les interesa hacer negocios con todo el mundo. Como te decía, ellos son la zona franca mundial. Si tú te ves, nunca vas a notar que China emite tal vez un comunicado político en contra de alguna nación. China no busca influir en las decisiones de otros países, sino tener un acercamiento en el que tal vez ambos países se puedan desarrollar económicamente. Yo te proveo ciertos productos, vamos a ver qué tú puedes hacer. Entonces, esa parte económica hace que China no pueda estar involucrada en asuntos bélicos. Fíjate, por Sí, pero ejemplo... advirtieron sobre la estrategia de Tucídides, el Sí, peligro de la trampa de Tucídides, sí, que sí. fue muy peculiar eso en el discurso de Xi Jinping. Pero mira algo, cuando se cierra el estrecho de Hormuz, de los únicos buques que podían entrar, era el de los chinos. Sí. ¿Y por qué permitía Irán y Estados Unidos que esos buques entraran? Es que yo no puedo a China, que tiene una política prácticamente confuciana, en una política en la que yo no me involucro en temas bélicos, prohibirle a ellos que compren ese petróleo, porque si ellos vienen entonces con sus militares, estaríamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos, a tratar de intervenir o a tratar de apoyar económicamente, militarmente a Irán, ya yo tendría un problema mayor. Claro. Entonces China siempre, mediante su política exterior, lo que va a tratar es de buscar un punto medio en el que sus negocios no se vean afectados, porque hoy en día son más capitalistas que los propios estadounidenses. China tiene ciudades que están planificadas para puntos específicos, ciudades que están planificadas para la creación de tecnología, ciudades que están planificadas para la creación de zonas francas industriales donde se va a producir todo. Tienen turismo, todo. Tienen todo estratégicamente planificado, porque es un estado en el que prácticamente no se mueve una aguja sin que el Estado y el gobierno así lo haya planificado. Y eso no está mal, les ha funcionado. Nosotros, la China que teníamos a mediados del siglo XIX, era mejor vivir en República Dominicana antes que ir a la China. que tenemos ahora. Claro. Increíble. Cuando tú ves Singapur, por ejemplo, también era mejor en el siglo XIX venir a República Dominicana a vivir que ir a Singapur. El Estado tiene un rol y lo tiene que asumir, el Estado tiene que planificar, el Estado tiene que ejercer esa facultad. Entonces, cuando el Estado chino lo hace, que comienza a desarrollarse bajo tal vez un esquema que para muchos no sea el mejor, pero le ha sido de utilidad. ¿Cuántas personas no salieron de la pobreza? En China, el hecho de tú tocar el piano se veía incluso como que tú eras de un estrato social muy diferente y hacía que las personas se sintieran mal. Era una población rural. Hoy no, hoy tenemos ciudades que, como les digo, son planificadas y son los que están produciendo todo lo que hay en el mundo. Jesús, vemos a un presidente Donald Trump centrado en la migración. Ahora se habló de un acuerdo con la República Dominicana de recibir migrantes de terceros países. ¿Qué conlleva este acuerdo para la República Dominicana? Y sabemos las presiones con el pueblo haitiano y toda la crisis que se vive en Haití. ¿Es una presión para recibir posterior haitianos o qué conlleva este acuerdo? Mira, el acuerdo descarta el hecho de que se vayan a recibir haitianos, también como descarta el hecho de que se vayan a recibir niños sin sus padres. Sin embargo, hay un intervencionismo muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos aquí con la República Dominicana. Y es lamentable ver cómo nosotros hemos ido entregando algunos asuntos de la nada.
Mira, por ejemplo, cómo por ese escudo de las Américas nosotros entregamos el 2 de mayo, si mal no recuerdo, el día 3 anunció el canciller de la República una donación sin retorno de 10 millones de dólares al Fondo de las Naciones Unidas para la recuperación de Haití. Nosotros hablamos mucho del tema haitiano, pero no hablamos tal vez que en una situación económica tan difícil como la que nos encontramos, andamos donando 10 millones de dólares. Y está bien, qué bueno que se pueda tener un proyecto así, porque Haití nos afecta a nosotros directamente. Pero yo no tengo la mayor cantidad de dinero para regalar en este momento, porque me están pidiendo que yo sea austero en algunos puntos, pero voy y entrego el dinero de los impuestos a otro país para ayudarlo. Vemos también cómo aquí había un acuerdo para entregarle la radiofrecuencia al gobierno de los Estados Unidos bajo el hecho de que se va a combatir las drogas. Y había un acuerdo para eso en el que ellos van a poder utilizar el espacio aéreo, se van a poder conectar a nuestras frecuencias de señales. No el espacio, se cedieron y de hecho hubo prórroga ahora para el tema de los aeropuertos. Hasta Sí. octubre. Eso es una cosa increíble, señores. Eso es vergonzoso. Entonces, cada vez nosotros tenemos mayor intervención de los Estados Unidos. Al final yo creo que no va a ser Venezuela el Estado 51. Vamos a terminar siendo nosotros porque nos vamos a ver en un punto en el que ya todo es guiado. Nosotros le pedimos, parece, al gobierno de los Estados Unidos actualmente una aprobación de lo que vamos a hacer. Esos 10 millones de dólares fue por el hecho de pertenecer al escudo de las Américas que se donaron. Dice el canciller que eso fue una solicitud, que eso no fue una imposición, bárbaro, pero si tú vas a estar aceptando con toda esa libertad, con toda esa facilidad, las peticiones que te hagan, entonces desaparece como Estado y solicita, como hizo Pedro Santana, una especie de anexión. Esto es lo que más me parece a mí es el panorama de 1916 cuando tuvimos esa intervención. Claro. Pero Aquí lo estamos tomando a chiste. Pero esto le conviene más al país o a los Estados Unidos. No, la pregunta yo creo que sería ¿en qué le conviene al país? ¿En qué le conviene? Es como te digo, mira, desprendernos ahora mismo de 10 millones de dólares con una situación de los combustibles que cada semana están aumentando, que el Estado tenía presupuestado cerca de 26 mil millones de pesos para subsidios y ya prácticamente va por 16 mil millones de pesos. Nosotros donamos 10 millones de dólares al gobierno de Haití. Entregar nuestra radiofrecuencia, nuestro espacio aéreo, bajo el hecho de que debemos cooperar para combatir las drogas. Ok, se debe de combatir el narcotráfico, pero yo tengo mis organismos nacionales. ¿Por qué tú necesitas mi espacio aéreo? ¿Por qué tú necesitas tener acceso libre, sin ninguna forma, a mis señales de radiofrecuencia? ¿En qué eso te va a ayudar? Para combatir las lanchas que llegan aquí del Mar Caribe, que no son muchas. Las drogas, señores, no entran por el Caribe, las drogas van por el Pacífico. Se saben las rutas, el 80% de las drogas, según la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de las Naciones Unidas, dice que el 80% de las drogas sale por el Pacífico. Y yo recuerdo aquella expresión de Gabriel García Márquez cuando le hablaban del narcotráfico. Él dice, pero qué curioso que nada más enfocamos el narcotráfico en los pueblos de Latinoamérica. Pues tú no oyes hablar de los capos de Estados Unidos. ¿Quién recibe esa droga? Tú me estás cortando el paso de la droga, pero aquí, ¿a quién tú me estás cortando de lo que reciben? Mira, Jesús, brevemente, porque se ha analizado mucho este tema, se dice que Luis Abinader obviamente es un hombre que ha tenido posturas muy abiertas con los Estados Unidos. Una preferencia, señores, hasta cuestionable en términos de dignidad. Pero, ¿habría otra forma de enfrentar este escenario? O sea, ¿había forma de decirle o ha habido forma de decirle no a Estados Unidos debiéndole todo lo que le debemos? Mira, con la política exterior prácticamente que tiene el gobierno de Donald Trump, donde si tú no estás conmigo eres mi enemigo, y donde Estados Unidos siempre ha ejercido una gran influencia para la República Dominicana. Nosotros hay algo que no podemos desconocer, y es que en realidad nuestro principal socio históricamente han sido los estadounidenses por una cuestión de cercanía, por una cuestión de que estamos en el mismo continente. Entonces, por una misma política de que Estados Unidos entendía que el patio trasero debía de ser cuidado, y nosotros hemos sido parte siempre. Sin embargo, hay que saber poner límites.
Hay que saber decir que no, hay que saber incluso qué tipo de comunicados nosotros realizamos, porque el respeto que debemos de tener de Estado a Estado, nosotros tenemos un embajador aquí que anda inmiscuyéndose en todos los tipos de asuntos, habidos y por haber, de temas que son de importancia nacional, que deberían de tratar funcionarios. Hay funcionarios que han llamado la atención a eso, hay otros que no. Nosotros tenemos que ganarnos el respeto de las naciones por saber fijar posiciones. ¿Qué pasó con la Cumbre de las Américas? Que se iba a realizar en este país. Estados Unidos pidió que no se hiciera y no se hizo. Y no se hizo. Y nosotros lo anunciamos eso con bombas y platillos y íbamos a reunir los grandes líderes Tenía mundiales. toda la estructura. Antes incluso de nosotros, de que se realizara esa cumbre en este país, aquí se reconocieron gobiernos simplemente porque desde Estados Unidos se mandó una nota de prensa. Entonces, nosotros debemos de evaluar y no podemos tener un trato tan melaganario y tan complaciente muchas veces de que me envíen un documento y yo simplemente ponerle mi firma y el sello conmigo. Me gusta la frase de Jesús, que él dice que Estados Unidos nos trata como su patio trasero. Sí, pero esa frase viene desde los tiempos de Kissinger, una especie de patio trasero. Porque tú has hablado del embajador y la participación que ha tenido. Muy activa. Muy activa. Y ya tú has mencionado que incluso en temas que no le conciernen como diplomática. ¿Cuál sería entonces el verdadero fin de ese perfil de embajadora en nuestro país? Porque una de las cosas que se dijo al principio, que viene del sector de la inteligencia, ¿qué busca ese embajador? Eso era justamente lo que te iba a decir. Hay que analizar de dónde ella viene. Y es una persona que viene trabajando en la CIA. Entonces, ¿qué nosotros debimos de hacer desde el inicio? La embajada estadounidense ha tenido un nivel de preponderancia en este país muy fuerte. ¿Dónde se reciben las armas cuando ellos desclasifican el archivo del asesinato de Trujillo y todo? Las armas se recibieron, señores, en esa embajada. ¿Y quiénes son quienes le dan las armas al grupo militar que comete el tiranicidio? Es la propia embajada, según los propios archivos que ellos desclasifican. Entonces, qué bueno en ese momento. Pero, o sea, lo que quiero mostrar en la narrativa histórica es la preponderancia, la importancia, el nivel de injerencia que siempre ha tenido la embajada de Estados Unidos. Y tú me recibes a una persona que viene de los órganos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos en una embajada muy importante y en un país donde peculiarmente, si el embajador de Estados Unidos dice que quiere ir al palacio y reunirse con el presidente, a los 5 segundos se debe de reunir con el presidente. Puede llegar sin cita, si quiere. Puede llegar sin cita, puede llegar sin nada, porque hay un trato preferencial. Yo te aseguro a ti que si toma el embajador de Washington hacia la Casa Blanca y dice que quiere ver a Donald Trump, no tendrá el mismo acceso. Pero la embajada americana siempre ha tenido la facilidad de poderse reunir en este país con los funcionarios del nivel jerárquico que entienda cuando lo desee. Claro. Porque hay una importancia, hay un hecho que nadie puede ocultar, y eso es lo que les decía anteriormente. El país más cercano que nosotros tenemos como potencia dentro de este continente es Estados Unidos. Nuestro principal aliado económico ha sido Estados Unidos. Pero no sería bien positivo tener una embajadora, porque anteriormente teníamos era un consultor de parte de la embajada. En el gobierno de Biden no hubo un embajador en la República Dominicana. Habría que Pero Donald Trump sí ha tomado la iniciativa de tener una embajadora. Claro, una embajadora para tener un país con más presión social sobre su gobierno. Habría que ver a nivel de injerencia que era lo que nos convenía más. Si el consultor, que tal vez estaba tranquilo cumpliendo sus funciones consulares, diplomáticas, como agregado comercial, que sí, creo que le llaman. que era lo que estaba haciendo, o la embajadora que anda reuniéndose con los medios de comunicación, que anda llamándole la atención al mismo presidente del país, que anda llamándole la atención a nuestros funcionarios, que cree que puede incidir en temas que son plenamente dominicanos, e incluso que cuando llegaba decía, voy a reducir la influencia china en el territorio dominicano. O sea, ya viene con un esquema de trabajo listo. A mí hay que hacerme caso, a mí hay que obedecerme, yo tengo una misión y ustedes se tienen que adaptar a lo que yo establezco. He visto mucho, Jesús, que ella se intromete en esto de la libertad de prensa. He visto que como se va a regular ahora en el nuevo Código Penal de la República Dominicana, toda la libre expresión a nivel de los medios de comunicación, le he visto haciendo varios pronunciamientos, como que el país debe de ceñirse a ese nuevo Código Penal,
pero vemos como la mayoría de los sectores opinan muy distante a lo que ella menciona. Mira, en estos días se revelaba una información que había dado la Secretaría de Estado a las embajadas y era que buscaran por todas las vías en los países a los influencers y que lo trataran de contactar, de comunicarse, de agregarlo hacia ellos para que emitieran informaciones a favor del gobierno de los Estados Unidos y de Israel. ¿A qué te suena prácticamente todo ese esquema de trabajo que ella ha tenido con esos medios de comunicación? Fíjate cuáles son sus principales aliados. No son los medios tradicionales, No. Los medios digitales. son los medios digitales. Y es la posición que hemos tenido. Aquí yo voy entonces a darle un switch a la entrevista. Y como periodista debo decir lo siguiente, porque lo hemos analizado bastante. Lo que para muchos es un mensaje contundente de apoyo por parte de la embajadora a los medios digitales, para mí no es más que el lineamiento con un modelo de gobierno encabezado por Donald Trump en el que se busca apostar a la posverdad. Entiéndase, es verdad que los medios digitales te garantizan una libertad de acceso, te garantizan un mayor alcance, mayor impacto, pero también es verdad que es donde en los medios digitales donde se encuentra la mayor cuota de irresponsabilidad y libertinaje en el uso de la palabra. Si tú te das cuenta, el perfil de Donald Trump como hombre manipulador de las informaciones, coaccionario de los medios de comunicación, no viene desde la gestión 2024 que ganó, viene desde el 2016 cuando se evidenció con estudios que apostaba a la alteración de los hechos para poder repuntar en las encuestas. Y te pongo el caso de la batalla que tuvo con Barack Obama, una batalla que inició, aunque peleó con Hillary Clinton, pero su batalla inicialmente fue con Barack Obama, sindicándolo de una cosa, señalándolo de otra, cosas que fueron desmontadas posteriormente. Yo no veo en lo que está haciendo la embajadora en República Dominicana un mensaje contundente de apoyo a los medios. No, yo veo una mujer que se identifica ampliamente con una línea de gobierno que tiene que ver justamente con apostar a los medios digitales, en donde se da la mayor cuota de irresponsabilidad, repito, y en donde se aboga por el uso indiscriminado de las acusaciones. Date cuenta que tú en este espacio, que entiéndase, aunque salimos en YouTube también, pero tu plataforma matriz es un medio tradicional. Sales en radio, es un medio tradicional, pero la formación implica mucho más rigurosidad en el tratamiento de la información. No pasa así con estos influencers, no pasa así con estas figuras de las plataformas digitales. No tienen sentido de la responsabilidad, de la objetividad en el uso de la palabra, de la información. Y es uno de los peligros que los grandes círculos de pensamiento están analizando en este tiempo. Jesús, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Y me tomo este espacio porque soy periodista. Yo me he formado en periodismo. Yo sé la responsabilidad que tenemos. Y yo sé todo lo que se mueve cuando tú ves precisamente personas que promueven el uso indiscriminado y que todo te los indican como un intento de coaccionar la libertad de expresión. No. Si hay alguien que ha defendido el proyecto de modificación a la ley 6132 de libertad de pensamiento, de expresión y pensamiento, soy yo. ¿Por qué? Porque entiendo que no se busca limitar tu pensamiento, ni lo que tú quieras decir. Ahora, sí se busca garantizar que haya consecuencias por lo que tú dices. Entonces, esa es la lectura que yo le doy a todo lo que está pasando con la embajadora en el país. Sí, mira que es lo que sucede justamente. Y te ponía el ejemplo de cómo desde la Secretaría de Estado del Gobierno de los Estados Unidos se pidió a las embajadas y se ordenó que contrataran a los influencers. Pero también tenemos el audio de un expresidente que se hizo muy viral y se extendió, en el que se decía y él explicaba cómo estaban haciendo un plan primero para a nivel comunicativo desestabilizar Colombia porque no podía ganar Iván Cepeda. Sí, no podía él ser el candidato que repuntara en las encuestas ni nada, pero también para que a nivel de comunicación se hiciera algo contra la presidenta de México. ¿Qué sucede con esto? Nosotros debemos de saber que el hecho de yo venir aquí a este programa y en este micrófono, como me decía un profesor en las aulas, cuando yo acuso a alguien de ladrón, yo tengo por lo menos que cuando esa persona me cite y yo vaya a un tribunal, decirle al juez, discúlpeme, señor juez, fue que me robó el corazón. Por lo menos. Por lo menos. Tener la decencia de rectificar. Fue que me robó el corazón y por eso yo le decía ladrón. Porque yo quiero venir a un medio digital y de manera muy libre decir todo lo que yo quiera y
tal vez despertarme mañana y no saber que eso va a tener una consecuencia. No saber que yo acusara a una persona tal vez de un acto de corrupción sin yo tener el expediente a mano. Eso le puede causar una condena social. La peor condena no es la que se tiene en el tribunal. Esa es fácil. Esa simplemente es un expediente, te sale una sentencia con una resolución y te va a dictaminar culpable o inocente. La peor condena es la social, la que le van a hacer a tus hijos en el colegio, la que te van a hacer a ti como persona cuando tú vayas a alguna reunión, a algún restaurante, porque ya tú vas a quedar catalogado. Ya tú vas a quedar catalogado como el ladrón, ya tú vas a quedar catalogado como el corrupto, ya tú vas a quedar catalogado como el incompetente. Entonces, desde los medios digitales prácticamente, porque cualquiera puede venir hoy en día y hablar ante un micrófono, se destila que yo hago un comentario y que mañana yo no voy a tener ninguna consecuencia. Y yo le voy a poner nombre. Vamos a ser responsables. Tenemos el caso de la diputada Levi Bautista y su esposo, partiendo de los medios digitales y esa plataforma que todos sabemos a la cual la embajadora le ha dado un apoyo contundente. Se puede mencionar el nombre. Perfecto. Si tú quieres, tú lo mencionas, yo no lo voy a mencionar. Pero sabe todos saben es. de qué estamos Sí. hablando. Hubo una acusación contra una diputada y su esposo. La diputada interpone una demanda por difamación e injuria. Y lo que se ha sabido, no tengo la confirmación, es que le quitan la visa estadounidense. O sea, tú estás tomando represalias porque una diputada, tú entiendes, no tiene derecho a defenderse de lo que ella considera una acusación, una injuria injusta, una acusación injusta. O sea, esa diputada tiene que quedarse de brazos cruzados. Esa diputada tiene que aceptar que tú la señales de lo que tú quieras, que no haya consecuencias, pero que tampoco ella se defienda. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, tú, con el poder que te da precisamente esa línea de comunicación de este gobierno encabezado por Donald Trump, te permites quitarle la visa a quien tú quieras, quitarle, digamos, ese privilegio o ese beneficio, que perfectamente es un favor que concede los Estados Unidos a quien entienda. Pero aquí estamos viendo, si es así, un acto de represalia contra una persona que se fue en contra de uno de los míos. O sea, lo que se dice en esa plataforma no puede cuestionarse, no puede haber ningún proceso investigativo y eso es lo que estamos viendo. Y eso es sumamente peligroso, señores, para la democracia que tanto buscamos defender desde los medios digitales. Por eso hay que tomar las cosas con pinzas. La acusación la hace Eduardo Sangiler, que es abogado y también comunicador. O sea, que él diría, yo soy abogado y tengo cómo defenderme. Y lo hace dentro de su mismo espacio, que esto no es radio. Además, estoy pegado con la embajadora. Exacto. Entonces, tienen mucha relación con la embajadora de los Estados Unidos, pero esa información de que le quitan la visa no se ha confirmado de por sí. Salen medios digitales, exacto. incluso. Pero, bueno, yo nunca he querido ir ni siquiera a buscar la visa de Estados Unidos, porque aquí tú la tienes y mañana políticamente se te quita y te mandan una nota de prensa y ya tú quedas catalogado porque buscan una condena social. Yo recuerdo que aquí le quitaron la visa al propio Guido Gómez Mazara. Sí. Y en estos días, bueno, creo que el otro año, la persona, porque fue por un hecho político que se la quitaron. Totalmente. Y recuerdo que esa persona, que en ese momento, si mal no recuerdo, era senador de un estado, tuvo un proceso judicial y fue hallado incluso hasta culpable de lo que se le acusaba. Eso fue Bob Menéndez, que montó toda una trama contra Guido Gómez. Pero se confirmó con el tiempo. Sí. ¿Y por qué razón? Entonces tú al final, ¿qué haces? Terminas prácticamente porque te quitan una visa, que eso prácticamente sería como la peor condena ya que tú tienes. Exacto. Quedas catalogado como lo peor, como que tú te viste involucrado en un acto tan grande. Pero, porque como tú dices, tiene que ver con un acto de represalia política. Sí. Tú tienes un pensamiento un poco más liberal o un poco distinto al gobierno de turno y ya tú... Te suspendo la visa y envío una nota de prensa. Porque al final, ¿cómo se sabe que se suspendió esa visa? Exacto. Porque yo puedo entender, no tiene tantos años que no entra a Estados Unidos, tal vez no tiene visa, no, pero ¿cómo yo sé que la visa de una persona se suspendió? ¿Cómo el medio de comunicación tiene esa prueba? Aquí se estila mucho a eso. Aquí cuando estaba la sentencia del doctorcito en la Suprema Corte, que llegó el abogado, recuerdo que yo lo vi a él en un medio de comunicación decir, pero yo no sabía de la sentencia porque a mí no se me había notificado. Yo me enteré por los medios de comunicación. Así mismo es. Entonces, ¿cómo sale la sentencia? ¿Cómo salen ese tipo de informaciones que son internas? Justamente porque lo que buscan es crear un daño mediático, un daño que lo que busca es una condena social, porque eso es lo peor que hay.
Mira, hay que pasar al tema de la encuesta que salió en esta semana, la encuesta Calu, Diario Libre, que ya no sale con el hoy, sale con el Diario Sí. Libre. Y que va saliendo por partecitas, no la Va están saliendo, estratificando. o sea que si bien las encuestas son una lectura de una coyuntura determinada, pues en esta ocasión también de modo fragmentado. Tu lectura sobre los números que revelan esta encuesta. Mira, hay algo preocupante y es ver, por ejemplo, cómo la población cada vez se está distanciando más de los partidos políticos. Nosotros vemos que a nivel partidario, incluso el propio partido de gobierno, que tiene todas las fortalezas, no supera una preferencia electoral de un 50%. Vemos como los dos principales partidos de oposición, prácticamente, según la encuesta, están en un empate técnico, cada uno con un 19. Podemos ver cómo el yo no pertenezco a ningún partido, no me interesa, tiene un 23%. Pero eso sería una abstención que pudiera darse en el próximo proceso electoral. Mira, ¿Recuerdas el pasado, la abstención que hubo? ¿Ves una figura, súmale a eso, si ves una figura entonces de esas influencers determinante en un proceso electoral? Bueno, mira, lo primero sería evaluar nuestro escenario. República Dominicana siempre ha sido un país muy político. Aquí el día de las elecciones prácticamente se sale a votar. Nosotros no habíamos tenido procesos de abstención tan altos hasta después de pandemia del 2020. Entonces, aquí la participación electoral siempre rondaba un 60 a un 62%, sin tener instaurado un sistema de castigo como otros países al hecho de no votar, porque este es un país muy político, que lo respira, se lo vive. Pero nos llama la atención siempre es ver cómo cada vez que sale una encuesta, los partidos como instituciones son los que se ven más debilitados. Y ahí eso se debe prácticamente a nosotros como ciudadanos, porque el partido es únicamente una sigla. Es algo que me permite ocupar las posiciones, es algo que me permite desarrollarme, pero yo soy quien hace el partido. Jesús Rodríguez es quien le da carácter, es quien le da forma, es quien le da vinculación con la sociedad. No es algo que el partido por sí solo pueda hacer. Entonces, cuando yo tengo una participación en los partidos baja, que las personas no se sientan identificadas, hay un problema con las principales caras que tienen estos partidos políticos, porque no están conectando con la sociedad. Entonces ahí vienen los problemas de que yo no quiero candidaturas independientes, ahí vienen el inconveniente de que tal vez un influencer sí me puede terminar en cierto punto, tal vez no definiendo quién será un presidente. Pero sí ganando más atención pública. Pero ganando más atención pública y me puede colocar en el ojo un diputado, me puede colocar en la palestra un regidor, me puede colocar en la palestra un alcalde, que son puestos que tal vez no necesitan una votación tan amplia. Y ahí sí sería favorable tal vez el apoyo. ¿Pero por qué? Porque si yo no tengo militancia sólida en mi estructura, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que buscar outsiders, voy a tener que buscar a todo el público del exterior que me pueda en cierto punto generar algún tipo de vinculación con esos sectores. Finalmente, Jesús, tenemos a un presidente, Luis Abinader, que no va por el partido PRM, ya lo anunció desde hace 2 años que no va a la presidencia de la República y asimismo hizo y modificó la Constitución, pero vemos cómo la economía cada vez más se deteriora. Vemos en esa misma encuesta que el presidente Luis Abinader tiene como un 57% de apoyo, mientras que un 63% dice que la economía va totalmente mal. Se contrapone a esa misma referencia de apoyo a Luis Abinader y la economía totalmente muy distante. Mira, la figura presidencial en el país también es preponderante, porque así mismo como nosotros entendemos que si yo me caigo en un hoyo en Santiago de los Caballeros, que tal vez es una función que le corresponde al ayuntamiento, pero yo digo, cónchale por el presidente, porque todo cae en él, pero también la solución a los problemas, yo entiendo que son del presidente. La figura presidencial, fuera de que yo entienda tal vez que el país esté mal, yo puedo tener un aspecto positivo de valoración. Puedo tener un aspecto positivo porque el presidente se retrate cuando hay temas de importancia, como lo de la reforma fiscal, porque se retrate porque yo no quiero la explotación de la mina de Romero. Exactamente. Y eso me genera en cierto punto la visión de que el presidente, por lo menos en temas que se van a la palestra, es alguien que escucha. Y yo valoro eso muy positivamente. Sin embargo, económicamente a mí me está llevando el mismísimo... El de los cachos. Sí, me está llevando. Y lo reconozco en la encuesta.
Ahora, cuando nosotros vemos que un 63% nos dice que vamos por una mala situación económica, hay que prestarle atención porque de cada 10 dominicanos hay 6 entonces que están pasando por un mal momento. En los comerciantes es normal que cuando llegue el Día de las Madres, diciembre, usted siempre va, siempre se quejan. Nunca la venta está buena, siempre todo está mal. Pero una encuesta que te diga que de 10 dominicanos 6 te están diciendo que la situación está mal. Obviamente, es visible. Tenemos combustible más costoso cada viernes porque no podemos subsidiar, porque tenemos una situación fuera. Tenemos un déficit fiscal en el país. Tenemos, cuando el combustible sube, nos sube la alimentación, pero también nos sube la tarifa eléctrica. Entonces, todo ese tipo de cosas nos hace tener que pensar lo que estamos haciendo. La economía el otro año creció un poco más lenta y lo sentimos, cada dominicano. Solamente un 2.3%. Cuando tú estás acostumbrado a un ritmo de un 5%, donde eso te hace ver dinero, y tú creces un 2.3%, que todavía estás creciendo, pero lo haces más lento, lo haces más al paso. Dice Manuel Estrella, eso es como que tú puedes ir a 100, pero va a 50, pero va avanzando. Tú vas avanzando, pero más lento. Entonces, eso se siente en el bolsillo. Eso el dominicano lo siente cuando va a un supermercado, lo siente cuando va a la estación, lo siente el que tiene un restaurante, lo siente el que está tratando de emprender un negocio, porque la persona no le compra, la persona se cohíbe. Aún así, ¿es el PRM el partido a vencer en el 2028? El partido que está en el gobierno hay que noquearlo. Siempre, lamentablemente. Tú, no es como en el boxeo. En el boxeo al campeón tú no le vas a ganar por técnica. Nunca eso se ha visto. Tú lo tienes que noquear y esperar que ese árbitro cuente hasta 10. Y esa es la única forma de que tú te corones como campeón. El PRM hay que noquearlo. Jesús Rodríguez, politólogo, profesor universitario, joven brillante. Sí. Hay que traerlo nuevamente. Hay que traerlo nuevamente. Hay temas que siempre se quedan a mitad. Siempre. Y como dice Jesús, siempre hay temas de los cuales la gente se queja y de los cuales les interesa conocer opiniones con altura. Gracias por acompañarnos. Gracias, José Miguel. A ustedes también las gracias. De nada. Muchas gracias.